Buen día, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Ok, aquí tuve un problemita. Vamos a resolver ahora. Muy bien. Ok, entonces vamos a comenzar. El primer tema se trata de aproximaciones y errores. Entonces vamos a hacer algunas definiciones básicas sobre errores y aproximaciones. Entonces la primera definición que tenemos es la de errores de redondeo. ¿Cuándo se producen estos errores? Básicamente cuando se utilizan computadores o máquinas de calcular, ¿no? Y se producen cuando estamos haciendo operaciones, ¿no es cierto?, para hacer un valor determinado. Entonces, acá la definición dice, es el proceso mediante el cual se eliminan cifras significativas de un número a partir de su representación decimal para obtener un valor aproximado. Ok. Obviamente, acá nosotros vamos a trabajar con la base decimal, ¿no es cierto? Pero esta definición es genérica para cualquier base numérica, ¿no? Pudiera ser octales, ¿no?, hexadecimales, binario, etc. Ok. Entonces, el proceso de producirse el error de redondeo se da justamente porque las computadoras o las calculadoras almacenan solamente cantidades con un número finito de dígitos, ¿sí? Obviamente todos los que no caben dentro de la capacidad de almacenamiento de la computadora o de la calculadora simplemente se desechan, ¿no? Y eso genera el error de redondeo. En el caso de las computadoras, obviamente que la cantidad de almacenamiento que tienen es enorme, ¿no es cierto? Porque los procesadores actualmente ya están con 64 bits y además que por software nosotros podemos duplicar o triplicar la cantidad de dígitos. Sin embargo, las calculadoras de mano que utilizamos, estas manejan 12 aproximadamente, ¿no es cierto?, entre 10 y 12 dígitos. Entonces, ahí es más significativo, digamos, el error de redondeo que se genera. Ok. Luego tenemos otra definición, que son los errores de truncamiento. A diferencia de los errores de redondeo, estos errores representan la diferencia entre una formulación matemática exacta y la aproximación dada por un método numérico. En el caso, por ejemplo, de las derivadas numéricas, que nosotros vamos a desarrollar estas fórmulas, ¿no?, que son fórmulas numéricas para calcular derivadas, nos van a dar siempre valores aproximados. Si nosotros estos valores los comparamos con los valores exactos, obviamente tendremos unas pequeñas diferencias, ¿no? En este caso, digamos, a menor valor del delta X, ¿no?, vamos a obtener menor diferencia, pero siempre va a ser un valor aproximado, ¿no? Entonces, esa diferencia es lo que nosotros conocemos como error de truncamiento, ¿sí? Entonces, para diferenciar bien lo que es un error de truncamiento y un error de redondeo, ¿no es cierto? El error de redondeo es básicamente, se producen al manipular las operaciones aritméticas mediante un ordenador, una calculadora. Entonces vamos a ir perdiendo cifras significativas y por lo tanto eso genera errores de redondeo. En cambio, los errores de truncamiento representan la diferencia entre un valor exacto, por decirlo así, ¿no?, al valor de un resultado analítico que se puede determinar mediante una operación
analítica exacta y su correspondiente aproximación por un método numérico. Ok. Relacionado con esto están las cifras significativas. ¿Qué son las cifras significativas? Entonces, la cifra significativa se refiere a la confiabilidad de un valor numérico no ambiguo ni superfluo acerca de una determinada medida experimental. Las cifras no significativas aparecen como resultado de los cálculos y no tienen significado alguno. El número de cifras significativas es el número de dígitos más un dígito estimado que se puede usar con confianza. Las cifras significativas se cuentan de izquierda a derecha a partir del primer dígito diferente de 0 y hasta el dígito estimado. Ok, este concepto lo vamos a utilizar frecuentemente para resolver problemas a través de los métodos numéricos. Entonces yo les pudiera decir, trabajen con 3 cifras significativas, con 5 cifras significativas, y ustedes tienen que saber exactamente contar esas cifras significativas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 3 números, ¿no?, diferentes, pero los tenemos acá los números y acá lo tenemos en la representación o la forma de representarlo en la nomenclatura científica, ¿no es cierto? Estos 3 números tienen 4 cifras significativas, ¿no es cierto? Es decir, se leen las cifras significativas de izquierda a derecha a partir del primer dígito diferente de 0. En este caso es el 1, y a partir de ahí hasta el dígito estimado, que en este caso no hay más, ¿no es cierto? Entonces son 4 cifras significativas para los 3 números, ¿no? Entonces la notación científica lo que hace es representar solamente las cifras significativas, ¿no? La notación científica está relacionada con la notación de punto flotante, que es la que utilizan los computadores. Los computadores en realidad colocan la coma antecito del primer dígito diferente de 0, ¿no? Y todos los dígitos que van a continuación se denominan mantisa. Entonces, eso lo hacen para ahorrar espacio, ¿no?, en la memoria del procesador. Entonces, solamente se representan a partir del primer dígito, ¿no?, el primer dígito significativo, o de la primera cifra significativa, se representa en el computador. Como ahí se trabaja con otra base decimal, obviamente, ahí tenemos lo que se denomina la matemática de punto flotante, que es la que rige las reglas de cómo representar los números en la computadora. Aquí nosotros vamos a trabajar solamente con base decimal, entonces vamos a referirnos siempre a los números reales, ¿no? Pudiera ser complejo, pero en este caso solamente vamos a trabajar con números reales, ¿sí? Entonces, vamos a desechar todos los ceros que están a la izquierda del número. No lo vamos a considerar como cifra significativa, como bien se lo puede ver en la representación de la notación científica, ¿no es cierto? Ahí desaparecen todos estos ceros de la izquierda. Pero yo me pregunto, ¿y los ceros de la derecha será que representan cifras significativas? ¿Qué opinan ustedes? Si nosotros tuviéramos ceros a la derecha, ¿representan cifras significativas? Por ejemplo, si yo dijera 55.000, ¿los ceros que están a la derecha representan cifras significativas? ¿Qué opinan? ¿Sí? Sí, ingeniero. Ok, y si ese número lo llevamos a su notación científica, ¿cómo lo representaríamos? 5,5 por 10 a la 4, ¿no es cierto?
Sí. ¿Qué pasó con los ceros entonces ahí? Desaparecieron, caraste, ¿no? Quiere decir entonces que los ceros a la derecha, ¿no? También los vamos a, no los vamos a considerar como cifras significativas, ¿no es cierto? Porque esos ceros los podemos representar bien en el exponente, ¿no? De acuerdo a la posición de la coma decimal. Entonces, tanto los ceros a la izquierda como los ceros a la derecha no representan cifras significativas. Y los ceros que están intermedios, por ejemplo, si yo dijera 1,8045, ¿cuántas cifras significativas tiene este número? Tiene 5 cifras significativas. Quiere decir entonces que los ceros entre cifras significativas sí cuentan como cifras significativas, ¿ya? Valga la redundancia. Entonces, solamente los ceros que están a la izquierda de las cifras significativas o a la derecha, ¿no? Esos no representan cifras significativas. Pero aquellos que están intermedios sí representan cifras significativas, ¿ya? Eso entonces que quede bien claro. Muy bien. Ahora vamos a definir algunos conceptos relacionados con las aproximaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, exactitud. Cuando hablemos de exactitud, nos estamos refiriendo básicamente a la aproximación de un número o de una medida al valor verdadero que se supone representa, ¿sí? Entonces, la exactitud va a estar relacionada con la distancia, por decirlo así de alguna manera, al valor verdadero. Mientras más cerca esté la aproximación al valor verdadero, diremos que tenemos mayor exactitud, ¿sí? En cambio, el concepto de precisión, que a veces se lo utiliza como sinónimo, pero no lo son, ¿no? El concepto de precisión está más relacionado con dos aspectos relacionados básicamente con el instrumento que mide alguna propiedad física, ¿no? Entonces, este instrumento puede tener mayor o menor cantidad de dígitos para describir el fenómeno. Por ejemplo, una balanza que utilizamos, ¿no es cierto?, para pesarnos, esas balanzas caseras, si miramos atrás de la balanza, nos va a dar la precisión de la balanza, ¿no? Hay algunas que son más precisas que otras y va a depender el rango, ¿no? El más menos que la balanza no puede detectar. Pudiera ser, por ejemplo, que la balanza tiene más menos, por decir, 0,1 kilogramos, es decir, 100 gramos. Todo lo que sea menor a 100 gramos, esa balanza no lo detecta. Entonces, si nosotros, digamos, tuviéramos un peso exacto de, por decir, 60,55 gramos, ¿no? 60 kilos con 55 gramos, esos 55 gramos la balanza no lo va a detectar, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiéramos utilizar esa balanza para pesar, por decir, oro, ¿no es cierto?, que es muy valioso, entonces no nos sirve, ¿no es cierto?, porque nos va a despreciar, ¿no?, un rango bastante significativo. El gramo de oro es carísimo, no sé cuánto estará ahora, pero sé que es muy caro. Entonces, obviamente ese tipo de balanza no tiene la precisión necesaria para pesar ese tipo de material. Entonces tenemos que utilizar otras balanzas que son llamadas balanzas de precisión que utilizan principalmente los joyeros, ¿no es cierto?, para detectar hasta, no sé, tiene una sensibilidad hasta la centésima de gramo, una cosa así, ¿no? Entonces, obviamente, en términos de cifras significativas, esas balanzas de precisión nos permiten obtener el peso de un material con mucha mayor cantidad de dígitos, ¿no? Si nos referimos, por ejemplo, en gramos, ¿no? Vamos a tener una mayor precisión, por lo tanto nos va a dar
una cantidad enorme de dígitos. En cambio, nuestra balanza de baño nos va a dar prácticamente con 3 cifras significativas, ¿no? Y como está en kilogramos, ¿no? Entonces vamos a tener una diferencia sustancial con una balanza de precisión. Ok, entonces eso más o menos sería un aspecto que toma en cuenta el concepto de precisión, ¿cierto? La cantidad de cifras significativas que podemos utilizar para definir o para representar un determinado fenómeno o número. El otro aspecto de la definición de precisión está con la confiabilidad del instrumento, ¿no? Ese instrumento, para que sea preciso, necesita reproducir el mismo valor o casi el mismo valor, es decir, mientras más aproximado sea una medición entre otra, diremos que ese instrumento es preciso. Pero si nosotros hacemos mediciones y nos dan valores con una diferencia significativa, significa que ese instrumento no tiene precisión. Entonces, el concepto de precisión está relacionado a la cantidad de dígitos que podemos utilizar, de cifras significativas, ¿no? Y también a la confiabilidad del instrumento que hace una medición, ¿no es cierto? Esos son los conceptos entonces de precisión. Y fíjense que es totalmente diferente al concepto de exactitud, donde simplemente la exactitud se refiere a la distancia, por decirlo así, al valor verdadero. Mientras menor sea esa distancia, va a ser más exacto, ¿sí? En cambio acá, no nos interesa prácticamente, ¿no?, en el concepto de precisión cuál es la distancia al valor verdadero, sino los valores en sí que nos da ese instrumento, ¿no? Si es con mayor cantidad de cifras significativas, significa que tiene más precisión. Y si además los resultados los podemos repetir, digamos, y nos dan los mismos valores, significa que ese instrumento es de precisión. Ok, no sé si quedó claro el concepto. En todo caso, tenemos acá este cuadrito, donde ahí hemos colocado en abscisa, hemos colocado, ¿no es cierto?, acá el aumento de la exactitud, y en ordenadas hemos colocado el aumento de la precisión, ¿no es cierto? Y tenemos 4 círculos con unos puntitos que representan aproximaciones, ¿no? Entonces, el hecho de que los puntitos acá estén muy alejados unos de otros significa que el instrumento no es preciso, ¿no es cierto? Entonces, no hay precisión en esas aproximaciones. Y como además todos estos valores están, por decirlo así, alejados del centro del círculo que nos representa el valor verdadero, entonces diremos que tampoco tienen exactitud, ¿sí? En este otro círculo superior derecho, todos los puntitos están en el entorno del centro. Entonces quiere decir que aquí hay una mejora en la exactitud, ¿no es cierto? Pero como los valores o las aproximaciones están muy separadas unas de otras, significa que no hay mejora en la precisión. En el círculo inferior derecho, o izquierdo, perdón, tenemos acá que todos los puntitos están juntitos unos en relación a los otros, ¿no es cierto? Es decir, hubo una disminución en la distancia de las aproximaciones referidas de unas a otras, ¿no es cierto? Entonces hubo una mejora en la precisión, pero como está alejado respecto del centro, diremos que todavía no hay buena exactitud, ¿no es cierto? Entonces este es un caso típico que se denomina en estadística sesgo, ¿no? Cuando tenemos los valores alejados al valor verdadero, pero
se tiene una buena precisión y no exactitud. Y finalmente, el círculo inferior derecho, donde se representa obviamente el objetivo de los métodos numéricos, ¿no? Que sean precisos y exactos, ¿no? Entonces, vamos a tratar de que todas nuestras aproximaciones siempre nos den con la cantidad necesaria de cifras significativas, ¿no? Y que además se acerquen lo suficiente o lo que se establezca, ¿no? Lo que sea necesario al valor verdadero. Ok, entonces eso sería en relación a las definiciones de exactitud y precisión. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta en relación a eso. Ok, entonces ahora vamos a dar algunas definiciones de error. Nosotros vamos a tener que muchas veces en los métodos numéricos calcular el error, ¿no es cierto? Porque queremos que nuestras aproximaciones sean menores a un determinado error. Entonces, básicamente vamos a ver dos tipos de errores, ¿no? Los errores simples, un error simple que es la diferencia simple entre el valor verdadero y el valor aproximado. ¿Sí? Solo para diferenciarlos, estos errores, estamos representando el error simple o absoluto como una E mayúscula, ¿no? Imprenta con un subíndice V. El subíndice V significa que estamos comparando el valor aproximado con el valor verdadero, ¿no es cierto? Es decir, estamos haciendo esa diferencia entre el valor verdadero y el valor aproximado. Entonces, esa sería la definición más básica del error. ¿Sí? Es el error absoluto, el error simple, ¿no? Esta definición de error no considera la magnitud del valor que se está probando. Es decir, el error en sí no nos da mucha información si es grande o es pequeño en relación de lo que estamos midiendo. Entonces, para tomar en consideración la magnitud de lo que se está midiendo, tenemos esta otra definición de error que es el error relativo verdadero. El error relativo verdadero normaliza el error, ¿no? El error simple, lo normaliza o lo compara, por decirlo en forma simple, con el valor verdadero, ¿no? De esa manera obtenemos el error relativo. Y al multiplicarlo por 100, lo convertimos en un valor porcentual. Entonces, esta definición de error la vamos a representar con una letra epsilon, ¿no? Y también con un subíndice V porque estamos relacionando ese error con el valor verdadero, ¿no es cierto? Entonces, V significa de verdadero. Ok, esta definición obviamente ya nos permite evaluar el error en relación a lo que se está midiendo. Para aclarar bien estos dos tipos de errores tenemos este ejemplo. Tenemos un puente, ¿no? Que mide 100 metros, ¿no? Por decir, vamos a tratar de dibujarlo así. Tenemos un puente, ¿no? Que mide 100 metros o lo que es lo mismo, 10.000 centímetros, ¿no? Por lo menos eso es en el proyecto, ¿no? Es decir, esto se toma como el valor verdadero, ¿sí? Este sería el valor verdadero del puente. 10.000 centímetros. Y este puente probablemente sea metálico, va a tener unos artefactos que se denominan remaches, ¿no? Y cada uno de estos remaches tendrá 10 centímetros como el valor verdadero también, ¿no es cierto?, de los remaches. A la hora de ir a medir el puente, resulta que el puente tiene 999 centímetros de largo, de longitud, y los remaches 9 centímetros. Entonces quiere decir que tenemos una diferencia de 1 centímetro. Esa diferencia es lo que se conoce entonces como el error absoluto, ¿no es cierto? Hemos cometido 1 centímetro de error en el puente y 1 centímetro de error en el remache. Pero
este centímetro en el puente y este centímetro en el remache, ¿será que significan lo mismo? No, ¿no es cierto? Entonces, para distinguir bien, ¿no es cierto? El error, se calcula el error relativo. Entonces, el error relativo en el caso del puente, tomamos el error absoluto, ¿no?, que vale 1 centímetro, lo dividimos entre su valor verdadero y al multiplicarlo por 100 nos da un error de 0,01%, ¿sí?, que es un error pequeño comparado con los 10.000 centímetros que tiene de longitud. En cambio, en el remache, que su error también es 1 centímetro, el error absoluto, dividido entre su valor verdadero, que son 10 centímetros, y multiplicado por 100, nos da 10% de error. Entonces acá obviamente hay algún problema, ¿no?, porque el error es grande, es muy significativo. Entonces, este tipo de error ya nos permite visualizar el error en relación a lo que se está midiendo, ¿sí? Y nos puede ya avisar si es que hay algún problema, ¿no? Entonces ya es más fácil identificar acá, en el caso de que se hubiera cometido un error, digamos, ¿no? Hablando en términos, ¿cómo se dice?, de inocencia, ¿no? Ok. El problema de estos errores que están relacionados al valor verdadero es que no siempre tenemos el valor verdadero para referenciar nuestros valores aproximados, ¿no es cierto? Es decir, los valores verdaderos únicamente los vamos a poder calcular cuando podamos resolver matemáticamente, de manera analítica, algún problema, ¿no?, alguna ecuación matemática, ¿sí? Si nosotros las podemos resolver de forma analítica, tendremos el valor verdadero. Si no, básicamente no tenemos el valor verdadero. Entonces, cuando medimos alguna distancia, siempre van a ser valores aproximados porque estamos utilizando instrumentos, ¿no?, que nos van a dar valores aproximados. Si medimos cualquier cosa en realidad, ¿no es cierto?, utilizando instrumentos, ¿no?, vamos a obtener entonces aproximación. Si nosotros esa medición la podemos resolver analíticamente, ¿no es cierto?, por ejemplo, es calcular el área de una determinada función, ¿no? Entonces, eso lo podemos calcular a través de la integral y resolverla de manera exacta, ¿sí? Y al medir de manera práctica, digamos, es el área de un determinado objeto, la diferencia, entonces, sabremos que es el error de truncamiento, ¿no? Entonces, en síntesis, no siempre vamos a contar con el valor verdadero, ¿no es cierto? A no ser, como les he dicho, podamos resolver el problema a través de la solución analítica de una función matemática. Entonces, ¿qué hacemos para evaluar el error en estos casos, ¿no?, que no tengamos el valor verdadero? Ok, en estos casos, entonces, lo que hacemos, si es que, como vamos a ver en la mayoría de los métodos que nosotros vamos a ver en este curso, son métodos que se llegan a los resultados a través de esquemas iterativos, ¿no? Es decir, partimos con un valor inicial y generamos después la aproximación mejorando ese primer valor, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces se genera, por decirlo así, un lazo, ¿no? Un proceso en el que vamos generando aproximaciones cada vez con mayor exactitud y con mayor precisión, ¿sí? El objetivo va a ser eso, ¿no? A través del número de iteraciones podemos ir mejorando ambos aspectos. Entonces aquí nosotros le hemos puesto el error relativo
aproximado, ¿no es cierto? Ahora tenemos un subíndice A porque se trata de relacionar las aproximaciones con valores aproximados. Entonces, si tenemos, por ejemplo, dos aproximaciones sucesivas, la última, que la podemos llamar el valor actual, ¿no? La comparamos con el valor anterior. Y si eso lo dividimos entre el valor actual, ya lo convertimos en un error relativo, ¿no es cierto? Aquí arriba estaría el error simple, aproximado, y al dividirlo entre el valor actual, ¿no es cierto?, lo convertimos en error relativo. Y si lo multiplicamos por 100, ya nos queda un error relativo porcentual. Ok. Aquí abajito les he puesto esta otra fórmula, que es la misma en realidad, pero ya relacionando, digamos, en la forma de la programación, ¿no? Donde le damos a X una determinada aproximación, ¿no? La última aproximación sería la XY más 1 y la anterior sería la XY, ¿no? De manera que al dividir entre XY más 1 obtenemos entonces el error aproximado relativo, ¿no? El error relativo aproximado. Ok. Entonces ya tenemos más o menos la forma como evaluar los errores, ¿sí? Vamos a entrar ahora a relacionar con los errores lo que es la tolerancia, ¿no? Porque siempre nosotros vamos a decir que nosotros queremos que nuestros resultados tengan un valor con un error menor a una cierta tolerancia. Entonces, ¿qué es la tolerancia? La tolerancia, en realidad, aquí la vamos a identificar como esta formulita de acá, que la desarrolló un matemático norteamericano, ¿no? Relacionando la cantidad de cifras significativas que queremos que se obtengan de manera que sean iguales al valor verdadero, ¿no? Si yo quiero que tengan el valor aproximado, tenga por lo menos las primeras 3 cifras significativas iguales al valor verdadero, entonces voy a trabajar el error con 3 cifras significativas, ¿cierto? Entonces, de esa manera, si utilizamos esta fórmula, vamos a tener la seguridad de que el resultado, ¿no?, es correcto en por lo menos la cantidad de cifras significativas que estamos considerando para el error. Entonces, si yo digo, por ejemplo, quiero que mi resultado tenga una tolerancia de 0,05%, ¿no? Entonces, eso significa que el error aproximado en valor absoluto debe ser menor a esa tolerancia de 0,05%. Pero, ¿cuántas cifras significativas voy a tomar para esa tolerancia? Fíjense que si yo introduzco acá, en esta formulita, n igual a 3, ¿no es cierto? 2 menos 3 va a ser igual a 0,5 por 10 a la menos 1. Y eso va a ser igual a 0,05%. Entonces, fíjense que esta fórmula entonces relaciona la cantidad de cifras significativas con la tolerancia, ¿no? Entonces, a medida que yo quiera disminuir, digamos, no quiero que la tolerancia sea más pequeñita, entonces aumento la cantidad de cifras significativas, ¿no? Cada valor, ¿no?, cada entero que aumenta, ¿no?, va a aumentar un 0 acá en la separación de la coma, ¿no? Si n es igual a 4, por ejemplo, vamos a tener una tolerancia de 0,005, ¿no?, por ciento. Si n es igual a 5, la tolerancia será 0,0005% y así sucesivamente, ¿sí? Obviamente pudiera poner valores intermedios, no enteros. Ahí tendríamos que calcular con logaritmo, ¿no?, para determinar el valor de n, y n tomarlo siempre como el entero más próximo.
Pero no nos vamos a complicar con esa situación. Simplemente vamos a tomar para n que sean valores enteros y así siempre el error o la tolerancia va a estar relacionada a 0, 5 y tantos ceros como cifras significativas querramos incorporar en la solución. Para entender bien esto, vamos a hacer un ejemplo con el tema de series de Taylor, ¿no? Para eso entonces vamos a cambiar la diapositiva, así que me disculpan un ratito. Vamos a ir a otra diapositiva. Y vamos a dar un pantallazo de lo que son series para que podamos desarrollar este ejemplo que quiero mostrar, cómo trabajar todos estos conceptos que hemos visto. Ok, ¿qué son las series entonces? Las series son, en realidad, sucesiones infinitas de términos de un polinomio. ¿Sí? En realidad, la serie va a ser un polinomio que en el infinito va a ser exactamente igual a la función que queremos representar, ¿no es cierto? Es decir, ahí se verifica exactamente la igualdad, ¿no? Pero como nunca vamos a poder utilizar infinitos términos, ¿no es cierto? Entonces siempre el lado izquierdo, o el lado derecho, perdón, va a ser una aproximación, ¿no?, al lado izquierdo. En el lado izquierdo nosotros podemos colocar cualquier ecuación, ¿sí? Y del lado derecho va a ser entonces la aproximación que queremos establecer. Como les digo, si utilizamos obviamente los infinitos términos, va a ser exactamente igual. En esta formulita de acá, en esta serie de Taylor, estamos utilizando un entorno reducido al valor de x, que se denomina A en este caso, ¿no? Y si A vale 0, es decir, si omitimos ese entorno, entonces vamos a tener la serie de Maclaurin, que es el caso particular de la serie de Taylor cuando ese entorno es 0. Entonces fíjense que para encontrar la serie, ya sea por Taylor o Maclaurin, que en realidad es lo mismo, lo único que tenemos que conocer en el caso de Maclaurin es el valor de la función y de sus respectivas derivadas, ¿no?, hasta la enésima derivada de la función evaluadas en 0, ¿no? Porque cada uno de esos valores va a estar multiplicado por x a la n, ¿no es cierto? Y dividido entre n factorial, que esta sería, digamos, el resumen de todos los términos que están anteriores a la sumatoria. Entonces, es bastante simple, siempre y cuando obviamente la ecuación tenga una forma simple de evaluar sus derivadas, ¿no? Entonces vamos a obtener sin mayor problema la serie de Maclaurin. Por ejemplo, si yo quiero conocer cuál es la serie de Maclaurin para la función exponencial, ¿no es cierto? Esta sería f de x igual a e a la x, sería mi función exponencial. Yo quiero generar la serie de Maclaurin correspondiente a esta función. Entonces, ¿qué debo hacer? Calcular todos los valores de la función evaluada en 0 y de sus respectivas derivadas. Simplemente eso tengo que hacer. Esta función en particular tiene la característica de que si nosotros la derivamos, siempre nos va a dar el mismo valor. No importa cuántas veces la derivemos, e a la x siempre nos va a dar e a la x, ¿no es cierto? Entonces, significa que si yo evalúo la función y sus derivadas en x igual a 0, siempre me va a dar también el valor de 1. En este caso, entonces, súper simple. Reemplazamos el valor de 1, ¿no es cierto?, en todas estas posiciones donde está el valor de la función y de sus derivadas. Entonces nos va a quedar esta expresión de acá, ¿no es cierto?, que es un polinomio de enésimo grado, donde n podrá
representar infinitos términos o una cantidad finita de términos. Ok, entonces fíjense que esta serie en particular le corresponde exclusivamente a la función exponencial e a la x. ¿Sí? Ok, entonces ya sabemos determinar las series correspondientes para cada función, ¿no? Si yo quisiera, por ejemplo, determinar la serie para coseno de x, si f de x fuese coseno de x, digamos, una función trigonométrica, ¿no? Entonces tendríamos que derivar y reemplazar en x igual a 0 la cantidad de términos que nosotros querramos para generar la serie de Maclaurin para coseno de x, ¿no? Entonces acá tendríamos que calcular cuál es la derivada de coseno, en este caso sería menos seno. La segunda derivada va a ser entonces menos coseno. La tercera derivada va a volver a ser seno. ¿No? Y la cuarta derivada será nuevamente coseno de x, ¿no es cierto? Entonces, si yo la evalúo ahora en 0, coseno de 0, 1, ¿no es cierto? Seno de 0, 0. Menos coseno de 0, menos 1. Seno de 0, acá va a ser la tercera derivada, acá la segunda, ¿no? Acá va a dar 0. Y acá la cuarta derivada en 0 nos va a dar 1 nuevamente. Entonces, si yo expreso ahora la función exponencial, la serie de Maclaurin para coseno de 0, ¿cómo quedará? El primer término f de 0 va a ser 1. El segundo término es 0, no participan, los 0 no participan en la serie. Entonces nos pasamos directamente al tercer término, donde tiene menos 1, y va a estar multiplicado por x al cuadrado sobre factorial de 2, ¿no? El siguiente término es la tercera derivada, también 0, entonces no participa, lo eliminamos, pasamos a la cuarta derivada, donde vuelve a ser 1, ¿no es cierto? Entonces va a ser más x a la cuarta sobre factorial de 4. Y así sucesivamente, ¿no? Va a ser x a la sexta sobre factorial de 6, más x a la octava sobre factorial de 8, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta serie ahora va a ser correspondiente exclusivamente a la función trigonométrica coseno de x. Quiere decir entonces que cada ecuación, cada función tendrá su propia serie, ¿no es cierto? Entonces, esta serie que hemos determinado ahora le corresponde exclusivamente a la función exponencial e a la x. Entonces, relacionado con esta serie que acabamos de determinar, ¿no? De la función exponencial, vamos a hacer ahora un ejercicio. Queremos evaluar cuánto vale e elevado a la 0,5. Pero queremos utilizar para determinar ese valor la expansión en serie de Maclaurin de la función e a la x. Entonces queremos ir introduciendo sucesivamente un término a la vez, ¿no? De manera que en cada introducción de un término vamos a evaluar los errores relativos verdaderos y aproximados, ¿no? Para utilizar las formulitas que acabamos de desarrollar. Entonces, como vamos a evaluar también el error verdadero, necesitamos el valor verdadero, ¿sí? Para ello nos damos el valor que nos da la calculadora, ¿no? Si nosotros introducimos en la calculadora e a la 0,5, nos va a dar exactamente este valor, ¿sí? Ok, ¿cuántos términos de esta serie vamos a incorporar? Bueno, vamos a ponerle una tolerancia, por decir, ¿no es cierto? Y nos dice que vamos a introducir tantos términos de la serie hasta que el valor absoluto del error aproximado sea menor a la tolerancia, que contempla 3 cifras significativas. Ok. Entonces, ya sabemos que la tolerancia, la formulita de la tolerancia, ¿no es cierto?, relaciona
la cantidad de cifras significativas con los ceros que van a ir apareciendo, o la separación, digamos, la coma decimal respecto del 0,5, ¿no? Si entonces vamos a utilizar 3 cifras significativas, ese valor lo reemplazamos en n y nos va a dar 0,5 por 10 a la menos 1, y por lo tanto va a ser, la tolerancia valdrá 0,05%. Y por lo tanto, nosotros vamos a introducir términos hasta que el error aproximado en valor absoluto sea menor a 0,05%, que es la tolerancia. Ok, ya entonces ya tenemos el límite, ¿no es cierto? ¿Cuántos términos vamos a introducir hasta que el error aproximado sea menor a 0,05? Ok, entonces tenemos en la siguiente diapositiva ya lo que hemos dicho ahorita, ¿no? Acá estaría entonces lo que acabamos de decir, ¿no es cierto? Que la cantidad de cifras significativas que estamos utilizando para el error ya nos da el valor de la tolerancia, y por lo tanto ya sabemos hasta qué error vamos a considerar para el error aproximado. Fíjense que acá estamos utilizando el valor absoluto del error aproximado y no del valor del error verdadero. Entonces eso lo vamos a ver que tiene una razón. Ok, entonces el primer paso, la primera aproximación es incorporar el primer término de la serie en la aproximación. Es decir, que e a la x valdrá ahora igual a 1, ¿no es cierto? Que es el primer término de la serie. Si reemplazamos x a la 0,5, ese valor sigue siendo 1, porque no depende de x, lado derecho de la ecuación. Entonces, esta es nuestra primera aproximación. E a la 0,5 va a ser aproximadamente igual a 1. Entonces, evaluamos el error verdadero, ¿no es cierto? El valor verdadero, que ya lo conocemos, ¿no?, de la calculadora. Este sería nuestro valor verdadero. Eso lo reemplazamos acá, ¿no es cierto? Y el valor anterior, o el valor aproximado, va a ser el valor que hemos obtenido acá, ¿no? Entonces va a ser 1, 64, 87, 21, 27, 1, menos 1, dividido entre 1, 64, 87, 21, 27. Y eso nos da un error de 39,3% de error para el error verdadero, ¿sí? El error aproximado, el relativo aproximado, no lo podemos todavía evaluar en esta primera aproximación, porque necesitamos por lo menos 2 valores aproximados, ¿no es cierto? El valor actual y el anterior, ¿sí? Acá, en vez de haber puesto acá el valor anterior, deberíamos haber colocado el valor aproximado, ¿no es cierto? Acá debería haber sido así, ¿sí? En vez de anterior, el valor aproximado. Y acá en el error aproximado, ahí sí ya tendríamos esta formulita, ¿no?, que sería el último valor calculado menos el anterior dividido entre el último por 100. Como este todavía no lo tenemos, ¿no es cierto?, el valor anterior, ¿no? No lo tenemos, entonces no podemos evaluar todavía, ¿sí? Entonces pasamos a la siguiente aproximación, a la segunda aproximación, donde incorporamos el segundo término de nuestra serie, ¿no es cierto? Ya vamos a tener estos dos términos, el 1 más x. Entonces incorporamos ahí ese nuevo término de la serie, evaluamos para x igual a 0,5 y obtenemos esta nueva aproximación, que es 1,5. ¿Sí? Como ya hay x del lado derecho, entonces ya se modifica el valor, ¿no? En este caso, 1,5. Entonces evaluamos el error verdadero, ¿no?, haciendo la diferencia entre el valor verdadero menos el valor aproximado, que ahora vale 1,5, y dividido entre el valor verdadero, nos da un error de 9,02%. Entonces fíjense que el valor anterior de ese error era 39,3 y ahora disminuyó a 9,02%.
Como ya tenemos dos valores aproximados, ya podemos evaluar el error aproximado. Entonces, el valor aproximado anterior era 1, ¿no es cierto? Y el actual es 1,5. Entonces va a ser 1,5 menos 1 dividido entre el valor actual por 100 y nos da el error aproximado 33,3%. Ok. Nosotros sabemos que vamos a generar tantas, o vamos a incorporar tantos términos de la serie hasta que el error aproximado, ¿no es cierto?, sea menor a 0,05%. ¿Sí? Es decir, acá nos dio 33,3%, todavía nos falta bastante para llegar hasta 0,05%, que es la tolerancia. ¿Sí? Sin embargo, como hemos visto, el error, tanto el verdadero como el aproximado, van a caer rápidamente. ¿Sí? Tienen una convergencia muy rápida. Entonces vamos a ver que en pocas cantidades de términos que incorporemos ya vamos a llegar a la solución. Entonces la tercera aproximación significa que vamos a incorporar un nuevo término de la serie. El x al cuadrado sobre factorial de 2, es decir, el factorial de 2 nos da 2. Entonces queda x al cuadrado sobre 2. Esta ya es una función cuadrática y al reemplazar el valor de x nos da la última aproximación, o la tercera aproximación, que es 1,625. Calculamos los errores, tanto verdadero como aproximado, ¿no? Y nos dan correspondientemente 1,44% y 7,69%. ¿No? Y así sucesivamente. Vamos incorporando más términos y calculamos los errores relativos, verdadero y aproximado. El resumen de todos esos cálculos lo he puesto en esta tablita, ¿no? Donde ya nos fijamos que el error relativo aproximado es menor a 0,05% cuando incorporamos el sexto término de la serie, ¿no? Recién ahí ya el error relativo aproximado, que acá debería haber sido así, ¿no es cierto? Y entonces, con el sexto término ya se verifica la condición de que el error aproximado sea menor a la tolerancia. Si nosotros nos fijamos acá, el error verdadero con el quinto término ya era menor, ¿no es cierto?, a la tolerancia. Pero como nosotros indexamos la tolerancia al error aproximado, entonces hemos tenido que incorporar un término más para que recién el error aproximado sea menor a la tolerancia. Entonces, quiere decir que cuando nosotros relacionamos la tolerancia con el error aproximado, es de mayor exigencia sobre el resultado que se obtiene, ¿no? Es decir, vamos a obtener mayor exactitud, ¿no? Y también relacionado una mayor precisión del resultado, porque vamos a necesitar generar en este caso, un término adicional de nuestra serie, o si fuese un proceso iterativo, algunas iteraciones adicionales. También podemos observar que el valor que se obtiene, ¿no? El valor aproximado, a medida que vamos incorporando más términos de la serie, se va haciendo cada vez más parecido al valor verdadero, ¿no es cierto? Nos recordamos que tenemos acá el valor verdadero y a medida que nosotros vamos incorporando más términos de nuestra serie, el valor aproximado se va pareciendo cada vez más. Como hemos utilizado 3 cifras significativas para el error, eso nos garantiza que estos primeros 3 términos del valor aproximado sean idénticos, ¿no es cierto?, al valor verdadero, 1,64. Pero si nos fijamos acá, inclusive el siguiente término, el 8, también lo hemos obtenido acá
en nuestra aproximación, ¿no es cierto? A partir de ahí recién ya se diferencian los términos del valor verdadero. Entonces hemos obtenido, digamos, 4 cifras significativas idénticas al valor verdadero. Entonces esa tolerancia, la fórmula de la tolerancia que se utiliza, nos garantiza justamente eso, que por lo menos el número de cifras significativas que estamos considerando van a ser iguales al valor verdadero. ¿Sí? Ok, entonces con este ejemplo nosotros básicamente hemos resumido todos los conceptos que hemos desarrollado en esta clase. No sé si quedó alguna duda, algo que no se entendió, por favor, me preguntan, ¿ya? No sean tímidos. ¿Hay dudas? ¿Nada? Bueno, No, parece que Inge, no. claro. Todo claro, Inge. ¿Todo claro? Perfecto. Bueno, vamos a quedar entonces por ahí. La próxima clase vamos a introducir ya las reglas de redondeo para que todos tengamos el mismo criterio de redondeo al hacer operaciones. ¿Sí? Entonces quedaremos por ahí. Estos temas ya están ahí en la plataforma, están visibles, por si acaso alguien los revisa ahí, que ya estén visibles, que no se me hubiera olvidado activarlo. Y me avisa si es que todavía no se ven. ¿Ya? De todas maneras ya están, creo que los visibilicé ahí en la plataforma y los pueden repasar si es que alguna cosa no quedó clara en la explicación. ¿Ya? Pueden verificar también las operaciones que se han hecho para ver si están todas correctas. Ok, jóvenes, quedamos entonces por ahí. Nos vemos el día jueves. Que tengan muy buenos días todos. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Nada, muy Inge, hasta luego. Ya. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Ingeniero. Chao, chao.